El Proyecto Manhattan, la creación del arma más devastadora de la humanidad. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Inmersos en una carrera armamentista desenfrenada en plena Segunda Guerra Mundial, importantes científicos se reunieron con la idea de desarrollar un arma que fuera capaz de alcanzar una destrucción inimaginable. Con el desarrollo de la energía atómica, solo faltaba un respaldo gubernamental para dar rienda suelta a la realización de una bomba nuclear. Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos, aceptó la idea y ordenó el desarrollo de lo que se llamaría el Proyecto Manhattan, un plan secreto para elaborar un arma que permitiera ostentar el dominio mundial del poder militar. Con la explosión a prueba de la bomba Trinity, se iniciaba una nueva era de la guerra, la de la destrucción total. Todo empezó con una carta, el día 2 de agosto de 1939, que iba dirigida al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Esa carta la firmaba nada menos que Albert Einstein, un científico alemán muy reconocido justamente para esos tiempos, y todo lo que significa hoy Albert Einstein. Albert Einstein había descifrado la ecuación en que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, una fórmula que supuso las bases del desarrollo de la energía atómica. Ante el auge del nazismo y la persecución a los judíos, Einstein, judío, había abandonado su Alemania natal en el año de 1933 y se instaló en Estados Unidos. Este genio recibía numerosas visitas ya estando en Estados Unidos de otros científicos, pero ninguna quizá fue tan relevante como la que recibió de los físicos húngaros Leo Szilard y Eugene Wigner ese mes de agosto, justamente en agosto de 1939. Nacido en Budapest en el año de 1898, Leo Szilard era un físico nuclear que también había huido de Alemania en el año de 1933. Su primer destino no fue Estados Unidos, sino Londres, donde le prestaba ayuda a otros académicos que estaban refugiados, su misma condición, y los ayudaba a encontrar trabajo. Ese mismo año, en 1933, leyó en el periódico The Times un artículo que escribía Lord Rutherford, quien era el padre de la física nuclear, en el que aseguraba que no era posible utilizar la energía atómica con fines prácticos. Pues este señor era contrario a esa teoría y pues buscó la manera de, de contravenir o de demostrar que eso no era tal. A Leo Szilard, se le ocurrió la idea de una reacción nuclear en cadena. Szilard no fue el único que manejaba estas teorías sobre las posibilidades de obtener beneficios o de sacarle algún tipo de rendimiento a la energía atómica. Había otras mentes brillantes, el italiano Enrico Fermi, que trabajaba justamente sobre la energía atómica en las universidades de Estados Unidos, de Francia y de Gran Bretaña. Se investigaba también justamente en la Alemania nazi, que estaba en ese momento a la vanguardia en el desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial. De hecho, tenía trabajando un premio Nobel como el físico Werner Heisenberg. Por ello, cuando Szilard en el año de 1938 se enteró que los químicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann habían descubierto la fisión nuclear, no dudó que eso era verdad. Hahn y Strassmann demostraron que el núcleo del uranio podía ser dividido en dos o más partes mediante el bombardeo de neutrones, partículas que habían sido descubiertas en 1932 por el británico James Chadwick. Esta visión provocaba un desprendimiento enorme de energía y la emisión de 2 o 3 neutrones que a su vez ocasionaban más fisiones al interactuar con nuevos núcleos que emitían nuevos neutrones. Es decir, todo esto generaba una reacción en cadena, una multiplicación en cadena.
unos cuantos meses antes de la invasión de la Alemania de Hitler a Polonia, en 1939, lo que significaría el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania ya tenía planteada la posibilidad de fabricar una bomba nuclear. En este contexto es que Albert Einstein le escribe a Roosevelt esa carta con la que comenzamos este podcast. Sin embargo, no la redactó Albert Einstein, la terminó redactando este señor Leo Szilard, pero era necesaria la firma de alguien importante como Albert Einstein para que el presidente de Estados Unidos reaccionara. Hasta entonces, hasta ese momento, los esfuerzos de Szilard y del propio italiano Fermi para conseguir el financiamiento en el desarrollo de la investigación de la energía nuclear había tenido poco éxito. La carta que elaboró Einstein a Roosevelt le informaba de que ya era posible conseguir una reacción en cadena sobre una cantidad importante de uranio, lo que permitiría, entre comillas, generar ingentes cantidades de energía. Este nuevo fenómeno podría desembocar en la construcción de bombas extremadamente potentes, eso decía la carta, con capacidad de destruir un puerto entero y el territorio adyacente. Imagínense, a eso se limitaba en la idea, a un puerto y el territorio adyacente. Einstein instaba a Roosevelt a que su administración mantuviera contacto permanente con los físicos que ya estaban trabajando en la reacción en cadena en Estados Unidos. La carta tardó más de 2 meses de llegar a Roosevelt, no fue inmediatamente que le llegó, pero la reacción de este cuando la recibió fue rápida. Roosevelt decidió establecer el Comité de Uranio como enlace entre el gobierno y los laboratorios que ya estaban en esa investigación. Sin embargo, el compromiso pleno de Estados Unidos no llegó sino hasta julio de 1941, casualmente unos meses antes de el ataque japonés a Pearl Harbor, lo que involucró a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Para julio de 1941, el espionaje británico informó de que los alemanes estaban diseñando una bomba de uranio o plutonio lo suficientemente pequeña como para ser transportada en un avión. Es decir, ya una bomba atómica era transportable, era viable de transportarla. Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos ordenó inmediatamente la creación de un nuevo grupo de trabajo que estaba integrado por militares y políticos de alto rango en la construcción de una bomba atómica, un arma capaz de decidir, obviamente, el desenlace de una guerra. Ya estaba activa la Segunda Guerra Mundial, y es decir, tratar de que esta bomba decidiera la guerra en Europa, que hasta ese momento, en 1941, parecía estarla ganando Alemania. Ahí mismo se conformó el Comité S1, así se llamaba, que dispuso materializar el proyecto de una bomba atómica que para ese momento no tenía nombre. El 7 de diciembre de 1941, como ya decíamos, tras el ataque de Japón a Pearl Harbor, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Con ello, inmediatamente el Departamento de Guerra se adhirió al Comité S1, haciéndolo a través del USA Army Corps of Engineers, algo así como el cuerpo de ingenieros de la Armada o de las Fuerzas de Estados Unidos. Es un cuerpo de ingeniería pública más grande del mundo, debido a que la mayor parte de la investigación nuclear se había hecho en ese momento, hasta ese momento, en la Universidad de Columbia, que estaba ubicada en Manhattan. Los corps de ese distrito fueron puestos al mando. De ahí surge el nombre en código de Proyecto Manhattan. No se escatimaron recursos. $2,000 millones de la época fueron destinados para construir la infraestructura que integró justamente el desarrollo de este Proyecto Manhattan. A la cabeza de estas actividades se puso al coronel Leslie Groves, quien era miembro de ese cuerpo de ingenieros y que había sido fundamental en la construcción recién de lo que se había estrenado en ese momento, que era el Pentágono. Justamente
donde está el principal centro militar de Estados Unidos en Washington. Había sido todo un éxito la creación del Pentágono y bueno, sin embargo, él quería combatir en el frente. Este coronel Leslie Groves, más que estar desarrollando infraestructura en Estados Unidos, quería ir ya a esa guerra en la que se había involucrado recientemente Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial. Pero las órdenes mayores fueron para Leslie Groves, permanecer en Estados Unidos para esa nueva misión, que si resultaba un éxito, haría que Estados Unidos ganara la guerra. Pues bien, él accedió a ese nuevo puesto y la primera orden que Groves dio fue comprar 1.200 toneladas de uranio mineral al Congo belga, el Congo belga en aquel tiempo. Groves fue ascendido a general justamente cuando le asignan este proyecto, el proyecto Manhattan. Él nombró al físico teórico que había nacido en Nueva York, Julius Robert Oppenheimer, quien era de origen judío y había sido formado en universidades de Inglaterra y Alemania. Él fue nombrado para dirigir la parte científica de este proyecto Manhattan. Oppenheimer, profesor de la Universidad de Berkeley, no tenía ni siquiera un premio Nobel ni experiencia en gestión de equipos. Es decir, que fue altamente criticada la designación. Obviamente esto era un plan secreto, pero dentro de las altas esferas gubernamentales y militares de Estados Unidos fue criticado ese hecho de designar a Robert Oppenheimer como la cabeza pensante de este proyecto Manhattan. Oppenheimer fue incluido entre los científicos que compusieron este proyecto Manhattan, a pesar que el FBI había comenzado a investigarlo en 1941 por algún presunto vínculo con el Partido Comunista de Estados Unidos. Hay muchos libros que reseñan o autores que explican cómo se había incluso involucrado y filtrado los servicios de inteligencia soviéticos dentro de lo que fue el proyecto Manhattan. Sin embargo, lo que sí pudo confirmar el FBI es que este señor Oppenheimer formaba parte del Comité Ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que era considerada, según la agencia de investigación, según el FBI, una organización que servía de disfraz, para tapar la realización de actividades comunistas en Estados Unidos. Oppenheimer fue incluido por el FBI en algo que se llamaba el índice de detención preventiva. Índice de detención preventiva, que no era más que una lista en la que figuraban todas aquellas personas que en caso de emergencia nacional debían ser arrestadas. Groves supo apreciar en Oppenheimer una mente brillante, capaz de que encontrara solución a cualquier tipo de problemas. A Groves le gustó la idea de Oppenheimer de que el laboratorio donde se construyera la bomba se ubicase en un lugar que estuviera bastante aislado, lo que facilitaba la seguridad del proyecto. Oppenheimer sugirió situarlo en Nuevo México, el estado de Nuevo México, donde él poseía casualmente una finca, un rancho. Los Álamos fue el lugar escogido, sitio perfecto para la CDY, así se le llamaba a la construcción ahí realizada para desarrollar el proyecto Manhattan, ese laboratorio donde se diseñaría la primera bomba atómica de la historia. Les cuento quiénes formaron parte de este proyecto. Por sugerencia de Oppenheimer, las familias del personal que estaban trabajando en el proyecto debían residir también ahí en Los Álamos. Cuando las obras ya iban avanzando con bastante rapidez, Oppenheimer convocó a los científicos más brillantes de la generación para unirse en esta empresa. Les cuento, estaban los ya nombrados, el húngaro Leo Szilard, estaba Enrico Fermi, que fue premio Nobel en 1938, los químicos Harold Urey, que fue premio Nobel en 1934, y Willard Frank Levy, premio Nobel luego en 1960. James Chadwick, que había descubierto los neutrones, también formaba parte del proyecto Manhattan, fue premio Nobel en 1935. Los físicos Isidor Rabi,
que fue premio Nobel en 1944, Hans Bethe, Nobel en 1967, el físico teórico Richard Feynman, que fue premio Nobel en 1965, el físico de origen español Luis Walter Álvarez, fue premio Nobel en 1968, y el físico de origen húngaro Eduard Teller, quien fue futuro padre de la bomba de hidrógeno y, según Fermi, el más inteligente de todos esos científicos que estaban ahí. Podrán darse cuenta la cantidad de Nobeles que para ese momento o luego habían obtenido el máximo premio al conocimiento científico, que estaban involucrados en este proyecto de la bomba atómica o el proyecto Manhattan. Lo que se hacía ahí en Los Álamos era secreto total de Estado. También, de hecho, la existencia de esa instalación ahí en Los Álamos tenía solamente una dirección de correo que nadie conocía, y que el apartado postal era 1663 Santa Fe, Nuevo México. No se sabía absolutamente nada más. Groves estaba obsesionado por la seguridad y temía que se filtrara, y como ya lo dije, de hecho hubo filtraciones de lo que se estaba haciendo allí. Por eso las medidas de seguridad eran extremas. Todos necesitaban una acreditación para poder entrar y salir de ahí, de ese recinto en Los Álamos, de ese laboratorio. Oppenheimer, por ejemplo, el director, iba siempre con guardaespaldas, y a los científicos se les tenía completamente prohibido comentar su trabajo, incluso con sus familias, con sus más allegados. El trabajo ahí era intenso. Jornadas de 10, 12 hasta 14 horas continuas de trabajo para crear lo que ellos llamaban el artefacto. Ese era el nombre código del desarrollo de lo que era la bomba. Así le decían incluso antes de los nazis a la bomba, el artefacto. Ese era el objetivo de los científicos que estaban involucrados en esa investigación, y muchos de ellos casualmente eran refugiados del nazismo. Pues bueno, ellos todavía no estaban trabajando en el desarrollo de la bomba, pero todavía no se habían planteado firmemente qué iban a hacer con la bomba una vez la hubieran construido o hubieran logrado construir la bomba. En 1944, tras el desembarco de los aliados, el día 6 de junio en las playas de Normandía, en Francia, las cosas comenzaron a cambiar. Ya no era Alemania la que dominaba la guerra, y los aliados avanzaban positivamente, justamente para llevarse, digamos, por delante a los alemanes. El camino de los aliados era ganar la guerra en Europa, y estaba claro que Alemania, ya muy disminuida por el avance de la Unión Soviética en el frente oriental y poco a poco el avance aliado desde Francia, los alemanes no podían dedicar su ingenio al desarrollo de una bomba en esas circunstancias. Por eso comenzó a cuestionarse cuál sería la finalidad real del proyecto Manhattan, porque ¿de qué servía seguir adelante con esa empresa de desarrollar un arma de destrucción masiva si ya prácticamente Alemania estaba derrotada? Ahí comenzaron a surgir voces críticas del proyecto Manhattan, como la del físico polaco Joseph Rotblat, quien escuchó al general Groves decir que el fin de la bomba no era derrotar a Hitler, sino dominar a los soviéticos. Rotblat sabía que miles de rusos seguían muriendo en esa batalla contra los alemanes, incluso en esa batalla contra la avanzada sobre Polonia y toda esa situación que significaba la guerra en el este de Europa. Rotblat percibió las palabras de Groves como una traición, y pocos meses fue el primero de los científicos, el físico polaco Rotblat, que abandonó Los Álamos. Él decía que no podía seguir participando en la creación de un arma cuyo objetivo era vencer al nazismo, y como ya el nazismo estaba cayendo, pues el fin de la creación del arma había quedado obsoleto. Él dedicó el resto de su vida a la erradicación de las armas nucleares, lo que le valió nada menos que el Premio Nobel de la Paz en el año de 1995. El trabajo en Los Álamos, sin embargo, seguía a toda marcha.
Los equipos que estaban coordinados, dirigidos por Oppenheimer, estaban solucionando problemas para la construcción de ese artefacto que en su mayoría estaban relacionados con la implosión. Los explosivos que se necesitaban, uranio y plutonio enriquecidos, eran suministrados desde los reactores de los complejos de Oak Ridge en Tennessee y Hanford en Washington, quienes también estos complejos habían sido construidos para el proyecto Manhattan. Cuando el 12 de abril del año 1945 fallece Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y asciende en su lugar al máximo cargo en la Casa Blanca Harry Truman, todavía Truman no sabía que el proyecto Manhattan se estaba desarrollando. Eso es una buena prueba del secretismo tal con el que se manejaba este proyecto que desarrollaría la bomba atómica. Solamente Truman se enteró prácticamente unos días antes de su investidura como nuevo presidente de Estados Unidos. En Europa, Hitler se terminaba suicidando el 30 de abril de 1945 en su búnker en Berlín. Y 8 días después, Alemania se rendía. Ya con el nazismo derrotado, ya no era Rotblat el único científico que se preguntaba cuál era la finalidad de desarrollar esa bomba atómica, sino fueron muchos más científicos que entendían que no había sentido en seguir en ese proyecto, el proyecto Manhattan. Pero, sin embargo, en el Océano Pacífico la guerra continuaba y era cada vez más mortal entre Japón y Estados Unidos. Por eso, el ejército norteamericano ya había seleccionado 17 posibles blancos en Japón para un bombardeo atómico. Por eso el proyecto continuó, pero el objetivo había cambiado. Todo esto horrorizó a Leo Szilard, recuerdan, el húngaro que había escrito la carta escribiéndole a Roosevelt la necesidad de trabajar en la energía atómica. Esto horrorizó a este señor, convencido de que el uso del arma sería algo nefasto para la humanidad. Para junio de 1945, ya concluida la guerra en Europa, junto con otros destacados científicos, realizó el llamado Informe Frank, donde estaban al presidente Truman a no utilizar la bomba. Sin embargo, parecía que la decisión ya estaba tomada arriba, en el alto mando militar, y el arma cada vez estaba más cerca de ser construida. El 16 de julio de 1945 tuvo lugar la prueba de la bomba Trinity, una bomba prueba que se detonó en el desierto de Jornada del Muerto, así se llamaba, imagínense, el lugar en Nuevo México. La explosión de la primera bomba nuclear de la historia se produjo a las 5:30 de la mañana de ese día 16 de julio. Fue todo un éxito la detonación, y lo que generó fue una nube en forma de hongo que terminó superando todas las expectativas de quienes la habían creado. Esa brillante luz que produjo impactó a todos quienes fueron testigos de esa prueba. Alguien escribiría luego, fue como descorrer una cortina en una habitación oscura. James Conant, quien fue presidente de la Universidad de Harvard, dijo: pensé que algo había salido mal y que el mundo entero estaba en llamas. Imagínense el poder devastador de esa bomba prueba que fue la Trinity. Isidore Rabi declaró que pese al calor tenía la piel de gallina con todo lo que habían generado. Heinz Bethe sintió que habrían hecho historia. Oppenheimer, el director del proyecto, declaró que fue una explosión terrible y sus inmediatas palabras fueron: muchos niños no nacidos aún le deberán su vida a esta bomba atómica, decía Oppenheimer. El 6 de agosto de 1945, el bombardero B-29 norteamericano Enola Gay despegó de la base americana de la isla de Tinian, ubicado en las Islas Marianas. A las 7:30 de la mañana despegó, llevando el resultado justamente del proyecto Manhattan, la bomba Little Boy, la primera bomba atómica a punto de ser arrojada sobre una población civil.
El artefacto fue lanzado sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, que casualmente no había sido atacada hasta ese momento. La bomba explotó casi encima de un hospital de Hiroshima. Tras la explosión, el piloto dijo que no había visto nada más que oscuridad. El copiloto llegó a decir del B-29 Enola Gay: ¿qué hemos hecho, Dios mío? Sin embargo, debajo de ese hongo nuclear quedó una ciudad arrasada con más de 70.000 muertos y casi el doble de personas que fallecerían luego a causa de la radiación. A partir de ahí, el mundo ya no sería el mismo por el resultado del proyecto Manhattan, el desarrollo de la bomba atómica. Soy Carlos Domínguez, esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.